Panamá alerta a Ecuador sobre la existencia de unos 5 millones de dólares que serían de la corrupción en Petroecuador. El procurador ecuatoriano hace las gestiones para recuperar ese dinero. Miembros de la Comisión Legislativa de Fiscalización de Ecuador se reúnen en Bogotá con el presidente colombiano Iván Duque para tratar el caso Saab. En Guayaquil, decenas de padres de familia llevan a sus hijos a los centros de vacunación contra el COVID-19. En Quito hay poca afluencia de personas. Varios sicarios disfrazados de policías y simulando un allanamiento asesinan a un joven dentro de su casa y frente a su familia en el norte de Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Empezamos aquí una nueva emisión de Televistazo. Panamá alerta a Ecuador sobre nuevos fondos ilícitos encontrados en ese país por la trama de corrupción de Petroecuador. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, viajó allá en busca de la recuperación de ese dinero. Jacqueline Rodas con los detalles. La mañana de este martes, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, viajó a Panamá, luego de recibir una alerta sobre nuevos fondos hallados en ese país, producto de la trama de corrupción de Petroecuador, por la que fueron sentenciados el exgerente de la estatal petrolera, Alex Bravo, y el exministro Carlos Pareja Yanuseli, junto con otras 11 personas por el delito de cohecho. Antes, se conoció que Panamá congeló 4 millones de dólares, pero ahora Ecuador fue informado sobre $1 millón adicional, es decir, que el país persigue la recuperación de 5 millones de dólares en total. Esos fondos se detectaron en un proceso penal que lleva a la justicia panameña por blanqueo de capitales. Y hoy el procurador presentó la documentación para que el Estado ecuatoriano actúe como víctima en la causa que está radicada en el Juzgado Tercero Penal de Panamá. En febrero de 2017, Bravo, Pareja Yanuseli y otros implicados fueron condenados a 5 años de prisión y deben pagar 50 millones de dólares que desde entonces se busca recuperar. Hasta el momento se ha logrado que pasen a manos del Estado 2 casas y un terreno que estaban a nombre de Alex Bravo en Esmeraldas, valorados en $240,000, así como 5 inmuebles y 2 vehículos de otros sentenciados. El Consejo de la Judicatura solicitó a los jueces que informen si sus visas han sido revocadas, una vez que la Embajada de Estados Unidos retiró el documento a varios magistrados por temas de corrupción. La presidenta del organismo además pidió información a la Embajada y Cancillería como responsable de las relaciones diplomáticas. Paul Romero con el informe. La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar las visas a varios jueces por presuntos actos de corrupción pone nuevamente en entredicho al sistema judicial del Ecuador. La Embajada de Estados Unidos no dio nombres, pero aclaró que toma seriamente el tema de corrupción y que continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes. El Consejo de la Judicatura quiere saber el nombre de los involucrados y solicitó información a la Embajada. La presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, señaló que el pedido lo hicieron en diciembre, cuando se conoció el caso de los narcogenerales. Estamos en espera de la información que hemos solicitado mediante oficio en diciembre del año anterior y comprenderemos ciertas limitaciones de orden legal que entendemos tiene la legislación estadounidense, es así como lo ha manifestado en el comunicado. Además, el Consejo requerirá a todos los jueces que informen de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas. Estamos revisando nuestros listados de jueces que hayan sido destituidos por casos de corrupción y también estamos implementando otras medidas como por ejemplo la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo es verificar si algunos involucrados ya han sido investigados. Desde el 2019, 75 jueces han sido destituidos, 44 agentes fiscales, 13 defensores públicos y 108 administrativos.
Paul, estas no son cifras menores, son cifras muy importantes. Hemos declarado a la lucha contra la corrupción como nuestro primer eje de acción. En total, 240 servidores judiciales destituidos. Maldonado señaló que el Consejo insistirá en su pedido a la Contraloría para que realice un examen al Tribunal de Fiscales. Seguimos informando. Sicarios disfrazados de policías y simulando un allanamiento asesinaron a un joven dentro de su casa y enfrente de su familia en el norte de Guayaquil. William Young nos informa que los criminales portaban subametralladoras y que huyeron en 2 vehículos. Ocurrió en el sector de San Eduardo, noroeste de Guayaquil. Testigos del crimen pensaron que se trataba de un operativo de la policía, pero la trágica sorpresa fue que los supuestos agentes eran sicarios. Solo sé que nomás subieron, esforzaron la puerta y entraron, nada más. Estaban vestidos de uniformados de policía los manos. Como unos 10 a 11 tiros, mataron y se fueron. De acuerdo a la investigación, los asesinos llegaron en 2 autos rojos. 4 se bajaron de los vehículos, vestían chompas reflectivas similares a las que usan los agentes de policía. Luego ingresaron a la vivienda simulando un allanamiento, subieron al 2º piso y allí descargaron sus armas contra la víctima, un joven de 23 años. El subcomandante zonal de la policía, Francisco Zumárraga, llegó a la escena del crimen. Su cuerpo tiene varios impactos de proyectil de arma de fuego. Al momento tenemos ya nuestras unidades investigativas y de inteligencia explotando el área, realizando las pericias correspondientes con la finalidad de dar con los responsables de este hecho violento. Pero ¿cómo consiguen estas prendas? En la investigación tratarán de determinar si eran originales o falsas. Recorrimos los alrededores del cuartel de policía en el norte de Guayaquil, donde existen varios locales que comercializan uniformes policiales. Luis Jaigua los confecciona. Nos dijo que toma precauciones a la hora de venderlos. Les hago preguntas para no vender a cualquiera. Pero hay otros que a lo mejor no tienen esa facultad. Y ¿usted le pide una identificación para que sea? Obviamente, pues, no solamente identificación, yo les hago preguntas porque soy un ex policía, pero eso no basta. Tras la ráfaga de tiros, una mujer resultó herida al intentar escapar de los sicarios lanzándose desde el balcón. Fue hospitalizada de inmediato. Y otra muerte violenta se registró esta vez en la provincia de Los Ríos. Anoche un hombre fue asesinado en el Cantón Quevedo. Según información preliminar, los sicarios llegaron con fusiles y lo acribillaron. En este nuevo año, Los Ríos se posiciona como la segunda provincia más peligrosa del país. Y es que en los 11 días que lleva enero, 16 personas han sido asesinadas de forma violenta. 15 de ellos con armas de fuego. E incluso en el último caso que se registró en el Cantón La víctima es Orlando Alfredo Palma Gamarra. De acuerdo a la información preliminar, los sicarios armados con fusiles llegaron en camioneta y aprovecharon la oscuridad del sector para interceptarlo y acribillarlo. El cadáver quedó en el piso ante la mirada de los moradores. Al sitio llegaron familiares quienes lamentaron lo sucedido. Los agentes policiales recogieron en el sitio 16 restos de bala y realizaron el levantamiento del cuerpo. En lo que va del año, ese cantón registra 8 muertes violentas. La mayoría sería por ajuste de cuentas y el control del territorio, según la policía. Las estadísticas policiales también reflejan que en la mayoría de los casos, las víctimas son personas que registran antecedentes penales por tenencia de armas, droga, robo y asociación ilícita. Sin embargo, ante esta ola de violencia, la población fluminense exige a las autoridades acciones y estrategias urgentes para devolver la paz en la 4ª provincia más poblada del país. Y la violencia gana terreno cada día en el país. Ahora revisemos cuáles son las provincias que más crímenes registran en lo que va del año. En primer lugar tenemos a Guayas, cuyo cantón más conflictivo es Guayaquil.
Seguido está la provincia de Los Ríos y en tercer puesto, El Oro. En esas provincias, las cifras de muertes violentas son alarmantes. En Guayas, desde el 1 de enero hasta hoy se han reportado 45 asesinatos, un incremento en comparación al mismo periodo del año pasado, en el que hubo 17 casos. En Los Ríos, en cambio, sicarios han arrebatado la vida a 16 personas, mientras que en 2021 apenas se notificó un caso de sicariato en esa provincia en ese lapso. Finalmente, en El Oro, a la fecha, se han contabilizado un total de 10 crímenes, mientras que el año anterior las autoridades registraron 4 muertes violentas en el mismo periodo. Estos datos evidencian un crecimiento alarmante de hechos violentos que están en investigación. El aborto por violación podría realizarse hasta la semana 28 del embarazo. Esta es una de las sugerencias de la Comisión de Justicia que deberá ser analizada en el Pleno de la Asamblea. Francisco Garcés siguió la discusión y nos cuenta que en ciertos casos no habrá plazo para el procedimiento. La Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó los plazos en los que podrá realizarse abortos en casos de violación. 6 de los 10 comisionados votaron a favor de que no haya plazos en los casos de niñas y adolescentes, además de mujeres con discapacidades, mientras que para las mayores de edad el límite será a las 28 semanas de gestación. Esta alternativa, sugerida por José Agualzaca de UNES, se debatió junto a otra de José Chimbo de Pachacutic, quien en cambio sugirió que el plazo máximo para el aborto sea a las 12 semanas en todos los casos. No podemos condenar a las niñas, que son quienes más tarde descubren lo que les está pasando, que son quienes más tardan en entender los cambios de su cuerpo, a límites de temporalidad que incluso les pongan en riesgo su vida. Creo que 12 semanas no promueve una ley que sea reparadora y resultaría además una barrera que desproporciona justamente la realidad y la falta de conocimiento de sexualidad que se vive en el Ecuador, permitiendo justamente de que en muchos de los casos se pueda seguir con esta tortura a niñas, adolescentes y mujeres. Para este tema, las bancadas dieron libertad de votación. Por eso, la Izquierda Democrática, Pachacutic y UNES tuvieron unos asambleístas que votaron a favor y otros en contra. Que cuando entra en conflicto el derecho a los naciturnos con el derecho de la vida de la niña, mujer, y críticos de la propuesta, la comisión seguirá con el análisis del resto del proyecto este miércoles, antes de que el informe pase al Pleno de la Asamblea para el debate definitivo. Seguimos con más noticias. 2 crímenes se registraron en Guayaquil. Esta madrugada un joven de 20 años fue asesinado con al menos 7 disparos en el sur de la ciudad, mientras que otro hombre fue acribillado dentro de un taller de motos. A continuación, un resumen de estos hechos. En la vereda y junto a una moto quedó el cuerpo de un joven que fue asesinado a tiros esta madrugada en la ciudadela Santa Mónica, en el sur de Guayaquil. Los sicarios se movilizaban en 2 motocicletas y le dispararon 7 veces. Hasta el sitio llegó personal de criminalística y realizó el levantamiento del cadáver. Los familiares y la policía evitaron dar declaraciones de lo ocurrido. Pero no fue el único hecho en la ciudad. En el sector de La Fragata, otro hombre fue baleado dentro de un taller mecánico para motocicletas. Francisco Zumárraga, subcomandante zonal, relató lo sucedido. De acuerdo a las versiones de los moradores, un ciudadano de aproximadamente 21 años que se encontraba al interior de la mecánica recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego. Según las primeras investigaciones, el fallecido registra una detención y la moto en la que se movilizaba presentaba irregularidades. Adicionalmente, en la motocicleta que él se transportaba, es decir, en la que se encontraba al interior de la mecánica, se encuentra alterado su serie alfanumérica.
El carro de medicina legal ingresó al local para retirar el cuerpo y trasladarlo al laboratorio de ciencias forenses. Ahora los agentes tratan de ubicar a los responsables de estas 2 muertes violentas registradas en las últimas horas en el puerto principal. Ahora les contamos que sicarios interceptan y asesinan a un motorizado en la carretera que comunica a los cantones de Nobol y Daule en la provincia del Guayas. Según sus familiares, la víctima recibió amenazas de muerte y hace una semana también había denunciado la desaparición de una de sus hijas. La víctima terminó en una zanja tras recibir varios disparos. El crimen ocurrió ayer en la vía que conecta a 2 cantones del Guayas. El fallecido fue identificado por sus familiares como Dionisio Ramírez Aveiga, de 38 años. El hombre había viajado desde Daule a Nobol para reparar su motocicleta y fue de regreso a casa cuando los sicarios lo interceptaron y asesinaron. Estaba haciendo arreglar las motos en Nobol. ¿Ya regresaba a Daule? Sí, regresaba a Daule ya era. Según Vicente Ramírez, su hijo había recibido varias amenazas. Estaba amenazado. ¿Por qué? No sé por qué estaría amenazado. De nada, porque recién me dijo que le habían amenazado a muerte. Además, el fallecido había denunciado hace una semana la desaparición de una hija menor de edad. Sí, una niña de 15 años. Solamente lo dejo a Dios. Que Dios se encargue. Dios se encargue de eso. Sobre este hecho, la policía evitó dar declaraciones a la prensa. En total, son 6 hijos que quedan en la orfandad. En otros temas, el gobierno alista el reglamento para regularizar a cientos de miles de venezolanos que emigraron al Ecuador debido a la catástrofe económica que se vive en su país. Con esta medida se busca beneficiar a cerca de 500.000 de personas. Desde el gobierno se advierte que el proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos que han llegado al país está próximo a iniciarse. Estamos a pocos días de poder presentar al país ya el nuevo reglamento de regularización. Hemos trabajado junto con la conferencia de donantes en un proceso que nos permita hacer un trabajo supremamente técnico y al mismo tiempo con el sistema de Naciones Unidas. Se adelanta que el proceso tendrá 3 pasos que buscan no solo la regularización de su permanencia en el país, sino también su incorporación legal a la vida productiva. Empieza con un registro migratorio a cargo del Ministerio de Gobierno. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores pues iniciará con el otorgamiento de la visa humanitaria temporal, que es hasta por 2 años, renovable por una sola ocasión. Y luego de eso también, y es importante señalar, entramos en un proceso de integración socioeconómica para los ciudadanos venezolanos aquí en el Ecuador. No hay cifras concretas, solo datos referenciales en los que se apalanca el régimen a la hora de comentar el posible alcance de este proceso. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha señalado que el proceso incluirá alrededor de 430.000 y 450.000 personas. Es un proceso complejo, vamos a ir por etapas. Luis Jiménez, de la Fundación Manos Venezolanas, no sabe qué pensar. No es la primera vez que un gobierno habla de regularizar. Espera que en esta ocasión sí se cumpla. Muchos venezolanos en este momento entraron sin pasaporte, que entraron por caminos irregulares, por las llamadas trochas, que no traen pasaporte, que no traen incluso cédula, ni ningún tipo de documento. Hay que pensar en esos venezolanos que también no tienen ningún tipo de documentación para que puedan ser parte en algún momento de una fase de regularización migratoria. La regularización de los venezolanos que han llegado en los últimos años al Ecuador fue una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso. Seguimos con más. En este nuevo brote de contagios por COVID-19, la mortalidad en Guayaquil pasó de 5 a 7 muertos por día. Las autoridades aseguran que las víctimas son pacientes con enfermedades preexistentes o que no se han vacunado. Diego Cuenca nos informa. La consternación se apodera de familiares de los pacientes contagiados de COVID-19 que están en los hospitales públicos y privados, donde cada día fallecen al menos 7 personas infectadas. En las unidades de cuidados intensivos en Guayaquil se incrementaron, habíamos manejado cifras de 5 pacientes fallecidos por día en promedio la semana anterior. Hoy estamos manejando cifras promedio de 7 fallecidos por día. Quiere decir que muchos de los pacientes que están llegando a UCI lamentablemente están falleciendo.
Una situación que preocupa a Joana, que tiene a su hermana de 33 años contagiada, luchando por sobrevivir en la UCI del Hospital del Guasmo, en el sur de la urbe. Desde el domingo pasado, ya tiene una semana, no ha dado mejoría, tiene una dosis de la vacuna y mi hermana estaba asustada porque estaba viendo que se estaban muriendo personas. La mayoría de fallecidos por COVID-19 son mayores de 70 años. Algunos ni siquiera están vacunados y tienen enfermedades preexistentes. Hasta el momento han sido muy pocos los que han fallecido en casa. Hemos tenido datos de que han tenido sintomatología por muchos días, que si bien es cierto, el equipo de salud ha estado, sin embargo, hay todavía lamentablemente población que está muy renuente al tema de vacunación. Algo que se ha evidenciado en estas últimas semanas, según la Federación de Funerarias del Ecuador. En el caso de mi funeraria han llegado familiares a pedir los servicios para fallecidos de COVID en domicilio. Por reporte de los compañeros se ha visto que hay más fallecimiento en lo que es hospitales. Así, la mortalidad del virus amenaza a los más vulnerables, mientras que Guayaquil se mantiene en alerta 3, con un promedio de hasta 800 contagiados diarios. Ahora revisemos cuáles son las medidas de restricción dispuestas por el COE cantonal. Atención, un aforo del 50% en mercados, supermercados y centros comerciales. Asimismo, se redujo a un 30% el aforo para los establecimientos de atención al público, abiertos o cerrados. Y su horario de funcionamiento solo es hasta la medianoche. Se mantiene además la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y no hay autorización para la realización de espectáculos públicos masivos. Se suspenden los eventos de concentración pública en parques y malicones. Además, en Guayaquil ya se alistan los controles en el sistema de transporte masivo Metrovía para que los usuarios porten su carnet de vacunación. El pedido del documento en el ingreso a las estaciones regirá desde mañana. José Carlos Alvarado realizó un recorrido sobre esta situación. Adelante, José Carlos, escuchamos. A partir de este 12 de enero iniciarán los controles en las terminales y en las estaciones del sistema de la Metrovía para que los pasajeros presenten su carnet de vacunación y utilicen la mascarilla. Esto se da en medio de un sostenido incremento de los casos de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. A continuación presentamos un reporte sobre cómo se van a ejecutar estos controles. Los usuarios que diariamente toman la Metrovía para llegar a sus distintos destinos están avisados. Tras la disposición de la alcaldesa Cintia Viteri de pedir el carnet de vacunación, a quienes quieran usar este transporte se inició la socialización de esta medida en las estaciones y buses. Hemos hecho un proceso de socialización recordando a los ciudadanos que tienen que mostrar su carnet, ya sea físico o digital, previo al ingreso. Esto va a ser un control aleatorio. Paola Carvajal, administradora de la Metrovía, señaló que los pasajeros deberán presentar el documento con el esquema completo, es decir, las 2 dosis. Quienes solo tengan una vacuna no podrán ingresar. Entonces, esto es una medida de cuidado, es una medida de control y obviamente pues a favor de la salud de toda la ciudad. Para algunos la medida es razonable y desde ahora contarán con el carnet. Bien, perfecto. Está bien, cada quien tiene su manera. Sí, sobre todo para que todos estemos protegidos. Los controles serán aleatorios y para eso habrán brigadas conformadas por personal de la Metrovía, agentes metropolitanos y de tránsito. Pues un llamado a todos los ciudadanos porque no sabemos en qué parada, o no vamos a decir en qué parada vamos a estar. La idea es que sea aleatoria para que todos tengan su carnet. Esta es una de las formas con las que se intenta frenar el avance del COVID-19 en Guayaquil. Recordemos que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, también habló sobre la posibilidad de realizar controles también en los paraderos de buses urbanos. Es una posibilidad que ya se está estudiando y que en las próximas horas tendríamos más información al respecto. Es lo que podemos informar desde la estación, desde la terminal de la Metrovía Río Daule, pero continuamos con más en estudios. En Carcelén, en el norte de Quito, un restaurante fue vulnerado durante la madrugada. Los delincuentes fueron captados por una cámara de videovigilancia. Andrea Marín tiene las imágenes. Son las 2 de la mañana con 18 minutos cuando 2 hombres viran la calle para tomar la José Enríquez Guerrero en Carcelén, norte de Quito. Se acercan hacia un local de comida a la parrilla y se dirigen a la reja de cerramiento. Se los ve forzar la puerta para poder entrar. Insisten por varios minutos.
Después se los observa en la vereda de enfrente, primero uno vigilando, se le acerca el otro y ambos cruzan la calle nuevamente para intentar entrar. Media hora después se los ve salir, cierran la puerta y se van, cada uno con fundas con los objetos sustraídos, cruzan la vía y uno de ellos regresa por un balón que se le quedaba olvidado. Se retiran del lugar. Los vecinos en Carcelén piden que se ponga un alto a la inseguridad que se ha tomado el sector. Dicen que los robos, los atracos están a la orden del día. El hecho narrado ocurrió en el lugar donde fue instalada una alarma comunitaria que aún no entra en operación. Y gran demanda de pruebas COVID se reporta en Quito. Se toman hasta 5.000 muestras al día. Ana María Palacio recorrió laboratorios del sector privado de la capital y nos cuenta que no hay escasez. En estas 2 primeras semanas de enero, la demanda de pruebas COVID ha aumentado considerablemente. Clever Sainz, médico de SINLAB, afirma que la demanda es parecida a los momentos más complejos de la pandemia. Durante enero, digamos, en promedio está en 2.500, 3.000 pruebas diarias, pero tuvimos días de pico por sobre 5.000 pruebas diarias que han sido requeridas. En este laboratorio privado ya no cuentan con pruebas de antígenos. Sin embargo, tienen suficientes pruebas de PCR. Nosotros tenemos stock disponible de pruebas PCR suficiente para este volumen de demanda, probablemente para los siguientes 2 meses. Acudimos a la Cruz Roja Ecuatoriana, en donde atienden a 1.000 pacientes diariamente. Afirman que no hay desabastecimiento, pero explican que ha aumentado los casos de personas con diagnóstico positivo. La anterior semana teníamos un promedio de 48% de pacientes positivos y actualmente pues subió al 56%. Se está evidenciando que se va incrementando paulatinamente. En el sector público, según el Ministerio de Salud, se están realizando alrededor de 20.000 pruebas de PCR diarias y un número similar en pruebas de antígenos solo con prescripción médica. Esta semana se espera la llegada de 150.000 pruebas adicionales por parte de la Organización Panamericana de la Salud y una donación de Estados Unidos. Así despedimos, Tania. Amigos, que tengan una buena tarde.